Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, sentaditos frente a la pantalla, listos para desentrañar lo que se cuece en el fascinante mundo del espectáculo y las relaciones humanas. Hoy vamos a meternos de lleno, sin anestesia y con todos los detalles que hemos podido desgranar, en un tema que ha estado sonando con fuerza, y créanme, ha explotado en redes sociales como una supernova. Vamos a hablar de Demet, una figura que muchos de ustedes conocen, admiran, o quizás simplemente observan con esa curiosidad que nos engancha a todos. Y al parecer, nuestra protagonista está pasando por un momento, bastante explosivo, con repercusiones que van mucho más allá de un simple rumor pasajero. Todo esto por unas declaraciones de una excompañera que han prendido la chispa. Prepárense porque esto tiene miga, tiene drama, y vamos a desgranarlo paso a paso, con todos los detalles jugosos que hemos podido recopilar. Si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribir y activar esa campanita que suena tan dulce, así no se pierden absolutamente nada de lo que se cuece por aquí, que hoy, créanme, se cuece mucho y muy caliente. Seguro que muchos de ustedes, si han estado navegando por las redes últimamente, ya han oído hablar de este revuelo, de este terremoto mediático que sacude los cimientos. La situación se ha vuelto increíblemente tensa, casi eléctrica, entre Demet y, una expareja profesional, alguien con quien compartió proyectos, escenarios, quizás hasta momentos de complicidad. Alguien con quien, por lo que parece ahora, existen unas rencillas y resentimientos ocultos que han decidido salir a la luz de la peor manera posible. Para poner un poco en contexto y sin entrar en detalles escabrosos, de mal gusto o que puedan afectar a terceros de forma innecesaria y perjudicial, hablemos de la naturaleza de estas declaraciones. No se trata de un simple desacuerdo menor, de un café cargado de más o de una opinión dividida sobre un guión. No. Estamos hablando de afirmaciones que, según se ha podido leer, escuchar, y que han sido confirmadas por diversas fuentes cercanas a ambos bandos, han tocado fibras muy sensibles. Han cuestionado no solo aspectos de su profesionalidad, de su ética de trabajo, sino que también han puesto en duda su integridad como persona y su carácter en general. Y cuando digo que ha explotado, es literal. Las redes sociales se han incendiado con debates, memes, análisis y juicios apresurados. Los fans, como es habitual, se han dividido en bandos, defendiendo apasionadamente a su ídolo. Y mientras tanto, el silencio de Demet, por un lado, solo aumenta la expectación, la intriga y las ganas de saber más, de desvelar la verdad detrás de la tormenta. Imaginen la escena, para que puedan empatizar un poco con la situación. Ustedes trabajan codo con alguien durante un tiempo prolongado. Comparten sueños, proyectos, largas jornadas, crean lazos profesionales, quizás hasta amistades. Se apoyan mutuamente, celebran los éxitos, y quizás también se consuelan en los fracasos. Y de repente esa persona, de la que quizás esperaban apoyo, lealtad, o al menos respeto mutuo, sale públicamente, en un escenario que llega a miles o millones de personas, con unas palabras que duelen. Que hieren en lo más profundo. Que desacreditan, que intentan desmantelar años de esfuerzo y dedicación. Que ponen en duda todo lo que uno ha construido con sacrificio y pasión. Y eso es justo lo que parece haber sucedido aquí. La excompañera, cuyo nombre no vamos a mencionar directamente para mantener un cierto decoro, para evitar caer en el mismo juego de la exposición pública y porque tampoco queremos darle más protagonismo gratuito del necesario a quien parece haber optado por la confrontación pública como método de expresión, ha lanzado unas pullas, unas indirectas cargadas de veneno, que han caído como una bomba en el panorama mediático. Las palabras exactas han circulado en muchas conversaciones, en grupos de WhatsApp, en foros de discusión, y aunque hay que ser siempre cautos con la información que se viraliza y que a menudo se distorsiona, la resonancia de estas declaraciones ha sido tal, la onda expansiva tan grande que es imposible ignorarla o subestimarla. Los rumores y las especulaciones han volado, alimentados por la falta de información oficial y por la naturaleza a menudo sensacionalista de los medios y del público. ¿Qué se habrá dicho exactamente para que la reacción de Demet sea tan sonora, tan contundente, aunque sea a través de indirectas? Pues bien, sin entrar en detalles escabrosos que no aportarían nada positivo, las declaraciones parecen apuntar a aspectos que van mucho más allá de una simple crítica constructiva, de un comentario puntual sobre un desempeño. Hablamos de comentarios que sugieren falta de compromiso en proyectos, de actitudes poco profesionales que habrían afectado al desarrollo de la SOP.
ras en las que participaron e incluso se ha insinuado algo sobre su carácter o su forma de trabajar, tildándola de difícil, de poco colaborativa, de posesiva con su espacio creativo. Cosas que cuando se dicen en público y lo que es peor, provienen de alguien que compartió experiencias cercanas y conoce, o dice conocer, las entrañas de la dinámica, tienen un peso específico importante. Es como si se abriera una caja de Pandora de supuestas intimidades, de detalles del día a día en el set, de conversaciones privadas, que ahora, por alguna razón, salen a la luz de forma, podríamos decir, poco halagadora y con la intención, quizás, de perjudicar su imagen pública y profesional. Y aquí es donde entra en juego la reacción de Demet, una reacción que ha sido esperada con impaciencia y que ha generado un debate aún mayor. Al principio, silencio. Un silencio absoluto, hermético que, como bien saben ustedes, mis queridos seguidores, a veces habla más que 1000 palabras. En este mundo de la comunicación instantánea, el silencio puede ser interpretado de muchas maneras, como culpabilidad, como resignación, o como una estrategia calculada. Los fans, los seguidores más fieles, la prensa del corazón y la prensa especializada, todos esperaban una respuesta, una aclaración, un desmentido o una confirmación. Y esa respuesta, aunque no ha sido una declaración pública directa y formal ante un micrófono, ha llegado. Ha llegado en forma de indirectas, de gestos sutiles, de publicaciones en redes sociales que para quienes saben leer entre líneas, para los observadores más agudos, son pura dinamita. Se habla de mala hierba, que hay que arrancar de raíz para que no contamine lo bueno, de personas que intentan ensuciar el nombre de otros por envidia o resentimiento, de la importancia de la lealtad, de la gratitud y del respeto mutuo en las relaciones profesionales y personales. Mensajes que en el contexto de las declaraciones de la excompañera, no dejan lugar a dudas. Es una respuesta contundente aunque velada. Una forma de decir, de hacer saber a todos, sé lo que dices, lo he visto, lo he leído, y esto no se va a quedar así, no voy a permitir que manchen mi reputación. La estrategia de Demet, al menos por ahora, parece ser la de no caer en el juego directo, en la trampa de la confrontación pública y vulgar. No entrar en un intercambio de acusaciones mutuas, de dimes y diretes que solo alimentarían el morbo, el escándalo y probablemente, lo que la otra parte podría estar esperando para seguir avivando las llamas. En lugar de eso opta por una defensa sutil pero firme, una estrategia de comunicación que le permite reafirmar su posición, su valía y su integridad sin necesidad de degradar o atacar directamente a quien la ha criticado. Es un movimiento inteligente desde el punto de vista de la imagen pública, porque le permite mantener la dignidad, el control de la narrativa y proyectar una imagen de fortaleza y madurez. Pero no se equivoquen, la rabia, la frustración, la decepción, la sensación de traición, todo eso se intuye detrás de esos mensajes crípticos pero poderosos. Es la reacción de alguien que se siente atacado injustamente, que se siente traicionado por alguien en quien quizás confiaba, y que no está dispuesto a permitir que su reputación, construida con tanto esfuerzo, se vea manchada por palabras que considera falsas, malintencionadas o sencillamente una venganza. ¿Y qué podemos aprender de todo esto, más allá del puro drama y el cotilleo, que siempre vende y que nos mantiene enganchados? Bueno, hay lecciones importantes que podemos extraer, tanto para nuestra vida personal como para nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La primera, y quizás la más evidente, es la complejidad inherente de las relaciones humanas, incluso en entornos profesionales que a menudo se perciben como fríos y distantes. A veces las personas que creemos que están a nuestro lado, que comparten nuestros proyectos y nuestros objetivos, pueden sorprendernos con sus acciones o sus palabras, revelando facetas ocultas de su personalidad o de sus motivaciones. La segunda lección, y esta es crucial, es la importancia fundamental de la comunicación clara, honesta y directa, y por supuesto de la lealtad. Cuando hay un quiebre en la confianza, como parece ser el caso aquí, las formas en que se gestiona ese conflicto importan enormemente. Y la falta de respeto, la difamación, los ataques personales sin fundamento sin duda, dejan cicatrices profundas y duraderas. Otro aspecto fascinante a analizar es la repercusión mediática y el papel de las redes sociales en este tipo de conflictos. Como unas declaraciones, que quizás empezaron como un conflicto personal, una desavenencia entre dos personas, terminan escalando a un nivel público con miles, incluso millones de personas comentando, opinando, posicionándose, tomando partido y, a menudo, juzgando sin conocer todos los detalles. Las redes sociales son un arma de doble filo, una herramienta poderosa y a la vez peligrosa. Permiten que las historias salgan a la luz, que se democratice la información,
pero también pueden magnificarlas de forma desproporcionada y, en ocasiones, distorsionarlas, creando una realidad paralela basada en rumores y especulaciones. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica ante la información que consumimos, ser escépticos, buscar diversas fuentes y no dejarnos llevar por la primera impresión o por lo que más ruido haga, porque la verdad a menudo se encuentra en los matices. La excompañera, por su parte, ¿qué busca con estas declaraciones? Es difícil saberlo con certeza, y ahí reside gran parte del misterio y del morbo. Quizás busca desahogarse, liberar la presión acumulada de años de resentimiento. Quizás busca venganza, una especie de retribución por algún agravio que ella percibe. Quizás busca justificar su propia posición, sus propias decisiones o sus propias salidas de proyectos. O quizás, y esto es lo más peligroso y lo que más puede dañar a Demet, está intentando dañar deliberadamente la imagen pública y profesional de Demet, para perjudicarla, para que pierda oportunidades, o simplemente por malicia. Sea cual sea la motivación subyacente, el resultado es el mismo, un conflicto público que genera expectación, que atrae miradas, pero que también provoca mucho malestar, mucho daño, tanto para los implicados directos como para el público que se ve envuelto en él y que a veces se convierte en un espectador pasivo de un drama ajeno. Podríamos detenernos en un análisis exhaustivo de las palabras concretas que se han dicho, frase por frase, palabra por palabra, intentando descifrar cada matiz y cada intención. Pero creo que es mucho más productivo, mucho más enriquecedor, enfocarnos en la dinámica general de la situación, en el contexto en el que se produce y en las reacciones que genera. La explosión de Demet no es solo una reacción a unas palabras hirientes, es la manifestación de un dolor, de una injusticia percibida, de una defensa de su propio espacio, de su propia verdad y de su propia reputación. Y en ese sentido, es comprensible que haya llegado a este punto de frustración y de necesidad de responder, aunque sea de forma velada. Todos tenemos un límite, todos tenemos un umbral de tolerancia, y cuando ese límite se cruza, la reacción, sea cual sea, es inevitable. Es la naturaleza humana. Este tipo de situaciones nos recuerdan de forma muy contundente lo frágil que puede ser la reputación de una persona, especialmente en el ojo público, y lo rápido que puede ser atacada, amenazada o incluso desmantelada, con palabras o acciones malintencionadas. Demet, como muchas figuras públicas, está expuesta a este tipo de escrutinio constante, a las luces brillantes pero también a las sombras oscuras, y a este tipo de ataques personales. Lo importante, lo que realmente define a una persona en estas circunstancias, es cómo decide gestionar estas situaciones, cómo elige responder a las adversidades. Y en este caso parece que Demet ha optado por una estrategia de resistencia silenciosa pero firme, una estrategia de empoderamiento personal, rodeándose de su verdad, de su equipo de confianza, y dejando que sus acciones futuras, su trabajo y su trayectoria hablen por sí solas, como el mejor argumento y la mejor defensa. ¿Qué futuro le depara a esta situación? Es una incógnita, un signo de interrogación que flota en el aire. A veces estos conflictos se apagan solos con el tiempo, con la aparición de nuevos escándalos que desvían la atención, o simplemente porque las partes involucradas deciden dar carpetazo y seguir adelante. Otras veces, sin embargo, se intensifican, se convierten en batallas legales, en guerras de declaraciones públicas, y el daño se perpetúa. Lo que sí es seguro es que este episodio dejará huella en la trayectoria de Demet, en su imagen pública y sin duda, en su percepción de las relaciones profesionales. Demet habrá aprendido algo de esta experiencia, habrá salido fortalecida, más sabia, y esperemos que la excompañera también reflexione sobre las consecuencias de sus actos, sobre el impacto de sus palabras y sobre la responsabilidad que todos tenemos al comunicarnos, especialmente cuando hay un público esperando y analizando cada movimiento. Porque al final, todos somos responsables de las palabras que decimos y del impacto que tienen en los demás y en el mundo que nos rodea. Y para ustedes, mis queridos espectadores, ¿qué les parece esta situación? ¿Se han visto alguna vez en una situación similar donde alguien cercano, un amigo, un compañero, un ex, les haya decepcionado o atacado de forma inesperada? ¿Cómo lo manejaron? Me interesa muchísimo conocer sus experiencias personales, sus puntos de vista, sus reflexiones. Creo que es fundamental que hablemos de estas cosas, que compartamos nuestras vivencias, que aprendamos de ellas. No solo para entender mejor el complejo mundo del espectáculo o las intrincadas relaciones personales, y no también para crecer como individuos, para fortalecernos y para desarrollar estrategias más saludables de afrontamiento de los conflictos.
En resumen, hemos visto cómo unas declaraciones, aparentemente dichas en un tono de crítica, pero cargadas de resentimiento, de una excompañera han provocado una reacción explosiva en Demet. Una reacción que se ha manifestado a través de un juego de indirectas y mensajes velados que han mantenido la tensión en vilo. Hemos analizado las posibles motivaciones de ambas partes, las estrategias de defensa adoptadas por Demet y las lecciones generales que podemos extraer de este tipo de conflictos que lamentablemente son más comunes de lo que pensamos. Es un recordatorio potente de la fragilidad de las relaciones, tanto personales como profesionales, y de la importancia insoslayable de la lealtad, el respeto y la comunicación honesta en cualquier vínculo humano. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva, y que les haya servido para reflexionar un poco más sobre las dinámicas humanas. Si les ha gustado, por favor denle un buen me gusta, ese like que tanto me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes, que me motiva a seguir investigando y desgranando estas historias. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que le pueda interesar esta historia, o simplemente para generar debate y reflexión. Y si aún no lo han hecho, si están disfrutando del contenido pero aún no se han unido a esta maravillosa familia, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así nos aseguramos de que la familia siga creciendo, de que nadie se pierda los próximos vídeos, y de que estén siempre al tanto de todas las novedades que compartimos. Muchísimas gracias por verme, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por ser parte de este canal. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias, más análisis y sobre todo, más cercanía. ¡Chao!